Gente de Dios, ¿cómo están? Sean ustedes bendecidos y bienvenidos en este nuevo video que hoy estamos compartiendo, donde podemos estar expresando lo que Dios ha estado hablando en este tiempo, lo que Dios ha estado trayendo a nuestra familia, a nuestro hogar, y que es la voluntad del Señor el hecho de que no solamente la palabra que viene a nosotros quede en nosotros, sino que también cada uno de ustedes puedan ser enriquecidos a través de su palabra y puedan experimentar la revelación y experimentar la vida que se suelta a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para edificar, para arrancar, pero también para plantar, para hacer cosas grandes en nuestras vidas, para que aquello que nos falta de repente sea suplido por el poder de su palabra y a través de su palabra nosotros encontrar la salida a cualquier situación. Y cuando nosotros estamos perdidos, que estamos caminando en dirección errónea, entonces viene la palabra de Dios y nos endereza y nos muestra cuál es el camino. Dicho sea de paso, la palabra es Cristo. Y dicho sea de paso, el camino también es Cristo. O sea, lo que nosotros necesitamos que se nos presente y que se nos manifieste en este día, en esta hora, en este preciso momento, sea tarde, mañana, noche, no importa cuándo vos estás escuchando este video, es que Cristo sea el que se manifiesta en nuestra vida, que se nos presente, que Él sea el único, el cual pueda brindarnos esa dirección correcta a través de su Espíritu, de su palabra. Esa es la voluntad de Dios y por eso es que estamos aquí en este momento. Quiero compartirles una historia en San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante dice, primero el título ya es controversial, o sea, ya es llamativo, Jesús y Zaqueo, hablando de dos personalidades, Jesús por un lado y Zaqueo por el otro, como si dijera la historia misma, dijera, vamos a hablar en este momento de dos protagonistas. Acá no había mucho protagonista, ni Jesús era solo el protagonista de esta historia, sino que había dos protagonistas. Y en base a ese pensamiento es que hoy vamos a estar estudiando este pasaje que es hermoso para que cada uno de nosotros seamos enriquecidos. Capítulo 19, verso 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Qué hermosa palabra. Esto hace alusión a cuántas veces nosotros podemos estar en situaciones como este hombre Zaqueo, como el protagonista de esta historia o uno de los protagonistas de esta historia, donde a lo mejor estamos bien económicamente, a lo mejor estamos bien socialmente, nos quieren, a lo mejor estamos pasando un buen momento en el trabajo o pasando un buen momento con la familia, todo eso, pero hay un cierto vacío,
una cierta incertidumbre en nuestra vida de lo que ha de ser el futuro. Y Zaqueo era una de esas personas que tenía, digamos, estabilidad económica, ya que era rico, era una persona que tenía un estatus social avanzado, ya que era jefe de los publicanos. Publicanos eran aquellas personas que cobraban impuestos, que cobraban los impuestos para los romanos, y por eso es que se consideraban gente mala, pecadora, porque agarraban y tomaban, robaban o saqueaban al pueblo judío. Eran gente mal vista, que más allá que tenían un estatus social alto, porque se manejaban como jefes y se manejaban con cierta autoridad en el pueblo, también eran vistos o despreciados por todo el pueblo por la actividad que ellos tenían. Pero este Zaqueo se podría decir que tenía, además de ser publicano, era rico, era jefe, o sea, tenía el futuro ya pagado, si se puede decir así, económicamente. Pero había algo en él que lo inquietaba, una incertidumbre, por lo cual dice que Jesús visita ese lugar, esa ciudad, esa tierra donde él estaba, donde él cobraba impuestos, donde él era jefe, y él se entera de que Jesús iba a pasar, y entonces dice que levanta la mirada porque veía la multitud que lo rodeaba. Jesús levanta la mirada para ver si podía ver a Jesús. Este hombre era pequeño de estatura, por lo cual se va a un árbol y trata de ver por dónde iba a pasar Jesús. Él quería estar ahí, porque él quería ver la persona de Jesús. Entre líneas, si podemos leer la palabra, vemos a un hombre que quería experimentar algo nuevo. Vemos a un hombre que no estaba satisfecho con lo que él tenía, con lo que venía pasando, que por más que pasaba supuestamente y entre comillas un buen momento, no le alcanzaba. Él quería algo nuevo. Él buscaba eso que hacía que las multitudes se enamoren. Le había llegado quizás la fama de Jesús, porque Jesús al traer una nueva visión sobre el pueblo, y al traer la palabra, y al traer liberación, y al traer vida, y al traer sanidad, y al traer una doctrina nueva, Jesús se iba haciendo famoso. Dice que su fama, la fama de Jesús se extendía de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y ahí estaba Zaqueo. Zaqueo, el protagonista de esta historia, era un hombre que había caminado en una dirección errada, que había tomado decisiones erradas, que quizás en ese momento las creyó conveniente, y quizás en ese momento las creyó que eran buenas decisiones y que lo iban a llevar muy lejos. Y quizás en cierta forma y para ciertos estatus sociales, él estaba en el camino correcto. Pero la incertidumbre crecía, y él se daba cuenta que esa dirección, la cual él había tomado y que lo había empujado a hacer ciertas cosas, no era lo correcto, que necesitaba algo nuevo o alguien que cambie esa situación. Y es ahí, mis queridos, mis amados, que entra Cristo en la escena. Cristo viene caminando en esta historia y dice que mira a Zaqueo. Para esto Zaqueo estaba arriba del árbol, dice un árbol sicomoro. El árbol sicomoro era un árbol que era parecido a la planta de higo o al árbol de higo, y era un árbol alto. Así que Jesús levanta la mirada y mira y dice: Zaqueo, baja de ahí, porque yo necesito hoy posar. No necesitaba Jesús, sino que era necesario. Y yo estimo que lo necesario no era para Jesús, sino para Zaqueo, que él pose en su casa.
pero le dice, baja, primero desciende. O sea que desde ya, si podemos parafrasear todas estas palabras y decir a qué se refiere con baja, además del árbol, sino traerlos a nuestra historia, es que muchas veces nosotros nos encontramos en una posición incorrecta y aunque estemos alto arriba, aunque estemos en una posición elevada socialmente o económicamente o familiarmente, o todo lo que ustedes puedan llamar como una elevación de uno mismo mentalmente. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos que creemos ser más que alguien más, nos creemos que sabemos todo, que entendemos todo, que hemos pasado por todo, que las experiencias han marcado nuestra vida y por lo tanto nosotros podemos dar cátedra y consejo a todas las personas y no recibir de nadie nada. He escuchado personas que dicen, no, ¿qué me va a enseñar este? ¿Qué puedo recibir de este? ¿Este me va a hablar? Yo creo que a alguien le está sonando esas frases que estoy diciendo. Este era el caso de Zaqueo, con un estatus social alto, con riquezas, pero que no podía ver más allá de un futuro próximo. Tenía incertidumbre en su corazón y todo eso lo llevaba a querer saber quién era Jesús, querer saber qué había detrás de esa persona que atraía multitudes, que hacía que su corazón lata de tal manera que él ya no le interesaba lo que iban a decir los demás, él quería ver a Jesús. Estamos hablando de una persona rica, millonaria, una persona que era jefe de muchos y sin embargo se estaba trepando como un mono en un árbol para ver a Jesús. O sea, hasta que no usamos esa palabra, esos ejemplos, no dimensionamos lo que ese hombre estaba haciendo. Y Jesús dijo, es necesario, ¿para quién? Para él, que yo pose en tu casa. Vemos la reacción de Zaqueo, dice, entonces él descendió a prisa y los recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, versículo 7 estoy leyendo, que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, la gente, la multitud, los fariseos, gente supuestamente y entendida en la ley, y vuelvo a poner comillas, enseguida comienzan a juzgar a Jesús. Todos querían meter a Jesús dentro del frasco de la religiosidad, diciendo, no, tiene que hacer esto y tiene que moverse de esta forma y no tiene que juntarse con estas personas porque estos son pecadores y porque esta gente se ha portado mal, porque yo conozco la vida de esta gente y yo conozco lo que esta gente ha hecho y yo conozco que han sido malas personas, que esto, que aquello y por lo tanto no se merecen el perdón de Dios. Otra frase que hemos escuchado. No se merecen perdón de Dios. ¿Y dónde está escrito? Porque desde el inicio hasta el final, el amor de Dios dice que hay redención y que hay perdón. Pero tenemos esos conceptos religiosos que vaya a saber dónde o quién los ha impuesto alguna vez y han quedado en el tiempo. Y las personas se rigen por esos conceptos, queriendo encapsular a Jesús. Ya lo querían hacer en ese tiempo y hoy también mucha gente quiere encapsular la manera en que Jesús se quiere presentar, no solamente a tu vida, sino a los demás.
diciendo, si Dios no obra así, de esta forma, entonces no es Dios. Entonces no trae palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es tu vida. Dios quiere buscar y hallar al otro protagonista de la historia. Y quiere tener un encuentro con ese protagonista. Es necesario, le dijo Jesús, que yo pose en tu casa. Hoy en día escuchamos esa misma voz y yo creo que tú la estás escuchando también. No la mía, sino la del Espíritu que te dice, es necesario que pose en tu casa. Cuando realmente el Espíritu de Dios te presente a Cristo y comienza a fluir la persona de Cristo, el amor de Cristo en tu casa, entonces todo va a cambiar. Ya esa incertidumbre del futuro se va a ir, se va a ser arrancada y todo lo que te mantenía atado, todo lo que te mantenía con miedo, con temor, ¿qué va a pasar? Ni aún los millones que pudiera tener en el banco podrían comprarte la salud, si así fuera el caso. ¿Cuántos han fallecido y cuántos hemos tenido la desgracia de que alguien conocido fallezca por pestes, por enfermedades? Sabes que el dinero no compra más vida, pero sí te voy a decir quién es la vida y es Cristo. Cristo no te la vende, Cristo te la da. Es un regalo, es una dádiva, viene por gracia. Gracia, como lo hemos dicho tantas veces, es un regalo no merecido y Cristo te lo quiere dar. Cristo te quiere llenar tu casa de vida, tu persona de vida. Y es que hoy en día, como en toda la historia del ser humano, las personas han sobrevivido y han existido. Pero vivir solamente lo podés conseguir con Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es el camino verdadero que te lleva a la vida. Y toda esta gente volviendo nuevamente a esta historia tan apasionante, toda la gente quería desviar a Jesús de ese propósito. Es como que Jesús de un lado quiere ver al otro protagonista de la historia y dice, es necesario que yo pose en tu casa, yo quiero estar con vos, yo te vine a buscar a vos, es más, yo pasé por esta ciudad y pasé por este lugar porque vos eras la persona que yo quería ver. Y toda la religiosidad y todas las cosas querían desviar a Jesús de ese encuentro. Te voy a decir algo en este momento. Jesús está pasando por tu hogar ahora. Y la idea de Jesús es tener un encuentro con el otro protagonista de la historia que eres tú. Es que le des la oportunidad de que pose en tu casa y se manifieste su vida en vos. ¿Qué vas a decir a eso? ¿Acaso vas a seguir en ese árbol o vas a permitir que la multitud te tape, la multitud de problemas te tape? Vas a seguir elevado en tu mente, en tu corazón, orgulloso, sin ponerte a pensar que Cristo es la vida que tanto has buscado, la felicidad que tanto has buscado, la felicidad, el que va a guardar tu casa y tu familia, tus hijos, el que va a guardar todo, tu futuro. Cristo es tu futuro.
Es el tiempo de tomar esa decisión y decir, no puedo seguir por mí mismo, lo he intentado, he caminado, he corrido hacia adelante, pero mi futuro no está ahí, sino que mi futuro está en Cristo. Y cuando comenzás a decir y cuando comenzás a moverte en esa dimensión de amor y de pasión, Dios arregla todas las cosas. Dios llena ese lugar que solamente Él puede llenar, que ha sido creado para que Dios habite ahí. Hay muchas personas que tienen lo que llamamos el síndrome de la sábana corta. De repente se sienten tan vacíos que se meten en vicios. Y bueno, se meten en el alcohol y quieren matar las penas con el alcohol. Y luego se dan cuenta de que ese vicio lo va a llevar a la destrucción. Entonces agarran y salen de ese vicio, pero se meten en otro. Se meten a fumar, a drogarse. Entonces el síndrome de la sábana corta es: me tapo la cabeza pero me dejo al descubierto los pies. Lo que te estoy diciendo es que nada podrá llenar el espacio y el lugar que solamente Cristo puede llenar en tu vida. Este es el tiempo de esa decisión que va a marcar tu casa, que va a marcar tu vida, que va a marcar tu familia, que va a marcar en la eternidad todo lo que vos hagas. Porque acá no es vos solo. Porque Cristo, cuando se topa con esta persona, con este personaje, no era solamente para él solo. Si bien habían dos personajes, pero ese personaje, el segundo personaje, lo que era Zaqueo, esa persona que estaba ahí esperando el encuentro con Cristo, cuando se encontró con Cristo, produjo vida. Ese encuentro produjo vida. Y bendijo a los demás. Acompáñenme, vamos a seguir leyendo esta interesante historia. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, versículo 8: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¿Vieron? Cuando uno tiene un encuentro con Dios, no es solamente uno y Dios. Es que pasa que ese encuentro va a traer un eco profundo, como cuando vos tirás una piedra en un estanque y comienza a hacer olas y comienza a afectar todo el entorno. Bueno, así es. Cristo golpeando tu corazón y entrando profundamente en lo más íntimo de tu ser y cambiando, llenando todo ese vacío y cambiando toda tu realidad. Y eso hace que vos no solamente seas bendecido, sino también tu familia, tu casa, tus amigos, tus vecinos, todas las personas que se topan con vos son totalmente bendecidos y prosperados por ese encuentro que vos tuviste con Jesús. E inevitablemente todos llegan a conocer a la persona de Cristo. De ahí radica que la fama de Jesús se extendía. ¿Por qué? Porque cuando Cristo hacía un milagro en una persona, esa persona testificaba de lo que Cristo había hecho en su vida y esa persona comenzaba a bendecir a las demás personas, porque de gracia recibiste, de gracia da. Hoy Dios quiere hacer un trabajo tremendo en tu vida. Hoy Dios te quiere dar un futuro, quieres quitar toda incertidumbre. Aún aquellas cosas que de niño te han marcado, quizás aquellas maldiciones que han soltado sobre tu vida, quizás antes que nacieran, intentos de aborto, maldiciones que han soltado sobre tu vida y que de repente vos te encontrás que tenés problemas y no sabés de dónde vienen. Bueno, Jesús
se anticipó a todo eso porque Él te predestinó para que vos seas un hijo de Dios y seas un vencedor. Y si no, miren el nombre que le pusieron a este segundo personaje, Zaqueo. ¿Y qué terminó haciendo? Saqueando al pueblo. ¿Que era pecador? Sí, totalmente, era pecador. Pero a Jesús no le interesaba eso. Porque Jesús, si él había caminado y esperaba un destino, Jesús lo habría predestinado. O sea, se anticipó al destino para que él, cuando se diera cuenta de la persona de Jesús que venía por él, su vida y su destino cambiara para siempre. Entonces, eso es lo que ahora Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere traer vida a tu casa, a tu hogar. Quiere darte ese futuro que tanto anhelas. Leemos el versículo 9, luego de que en el versículo 8 decía Zaqueo que iba a pagar todas sus deudas a quienes había defraudado y que se lo iba a devolver cuadruplicado a la persona. Eso demuestra un arrepentimiento. Demuestra que la persona de Zaqueo ya no era más Zaqueo. Ya era una persona que quería seguir a Cristo y que no le interesaba más el acumular para él. No le interesaba el camino que había escogido, sino que quería cambiar su vida. ¿Y saben qué dijo Jesús en el versículo 9? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Déjenme decirles que cuando Jesús dice la salvación a esta casa, no se está refiriendo a lo material, a una construcción, sino se está refiriendo a tu vida, a la de tu padre, a la de tu hermano, a la de tu esposa, a la de tus hijos, si lo tuvieras, a la de tus nietos, a la de tus primos. O sea, el impacto que hace Jesús en la vida de Zaqueo no solamente atrajo salvación a él, sino que atrajo salvación a toda su familia, a toda su casa. La salvación ha llegado a tu casa. Dice en el libro de Hechos, vamos a leer un poquito más adelante. No perdamos este otro pasaje porque ya vamos a volver a él con la frutillita del postre. Wow. Capítulo 16. Yo espero que ustedes estén disfrutando de estas palabras porque yo la estoy disfrutando. Para mí es muy edificativo saber de que Dios tiene un plan tremendo para mi vida y que Dios quería encontrarme en medio de la multitud. Y que en medio de la multitud Él había venido no por la multitud, sino por mí, para salvarme, para cambiarme. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús era juzgado por la gente, por los religiosos, a Jesús no le importaba, porque la cuestión no era agradarle a los religiosos, a él no le interesaba que alguien más piense mal de él. Él estaba enfocado en buscar al otro protagonista. La historia era entre él, entre Jesús y el otro protagonista, entre Jesús y Zaqueo. Eran ellos dos los de la historia. No había nada más alrededor, solamente ellos dos. Y eso es lo que está pasando hoy, en este momento, en tu vida. Dios está pasando. Y Dios dice, me interesas vos.
solamente vos. Yo quiero que vos comiences a verme y comiences a aceptarme y comiences a llevarme a tu casa para que yo pose ahí en tu casa y que sea cambiada tu vida. Capítulo 16, verso 31 del libro de Hechos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí estamos cuando Jesús dijo, la salvación entró en tu casa. Ahí está lo que hizo Zaqueo. Creyó en el Señor Jesucristo. Creyó que Él es Dios y que Él vino a salvar su vida, su familia, que Él le iba a dar un destino nuevo, un destino el cual no había transitado, pero que Él lo quería pasar. Y fíjense un detalle más, volviendo al libro de San Lucas, verso 19, capítulo 19, verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. El detalle que yo le quería decir, ya era el Señor. Ya no era el Señor de alguien más, sino era su Señor. Su Señor. Verso 10. Cuando leemos acá en Hechos y habla de tu casa, está hablando que la decisión que tomes va a afectar a todos, a tu familia, pero no solo a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a la sociedad en la que vives y te mueves, a todos aquellos, a los del trabajo, a todos aquellos que tienen contacto con vos. No es solamente algo que pueda terminar en vos, no, comienza en vos porque vos sos el otro protagonista, el que Jesús está buscando, pero no termina en vos. Es seco en medio de la eternidad el amor de Dios que va a fluir a través de ese encuentro poderoso. Verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que entendamos algo. No vas vos a Dios. Vos simplemente tomás la decisión de dejarlo entrar. Pero Jesús nos acaba de decir en el verso 10 que Él vino a buscarte. O sea, no importa en el lugar en el que estés, no importa lo que estés pasando, no importa si erraste y recontraerraste y te digas a vos mismo o alguien más te haya dicho no tengo perdón de Dios o no tenés perdón de Dios, Dios te va a buscar. No importa si te ves metido en el peor de los chiqueros porque estás cubierto de porquerías y cubierto de inmundicias, no importa si te ves como el peor de los pecadores o alguien más te ha apuntado con el dedo y te dicen has errado tanto que ni tenés que estar vivo. Dios te va a buscar. Donde vos estés, Dios te va a buscar. ¿Y por qué lo sé? Porque Él dice, Él vino a buscar lo que se había perdido. Que de repente nosotros comenzamos a caminar y comenzamos a ir en cierta dirección y cuando menos acordamos estamos tan perdidos que no sabemos ni siquiera para dónde correr. Ese era el Zaqueo de la historia.
Ese era el segundo protagonista y esa es la vida de cada uno de nosotros al llegar a Cristo. Y como Cristo viene y nos saca adelante y nos muestra una nueva vida. Por último, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6 dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben por qué Jesús viene a buscar a cada uno de nosotros? Porque dice, Él también es hijo de Abraham, o sea, Él también es escogido. Pero aparte dice, nos sentó en lugares celestiales, o sea, hay un lugar en el cielo que está esperándote. Hay un lugar que está vacío en este momento y que está esperando a que lo ocupes. No te estoy diciendo que mueras para ocupar ese lugar, sino te estoy diciendo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo resucita la parte nuestra que ha muerto por el pecado, que ha muerto, que está metida en toda la porquería, la inmundicia. Dice que también Él toma nuestras vidas y nos sienta en lugares celestiales, lugares de autoridad. Y en ese momento nosotros estamos en la tierra, pero también estamos en el cielo. Pero hay un lugar esperándote. Por eso estoy tan seguro que Cristo viene a buscarte a ti. Por eso estoy tan seguro de que ese lugar es para ti, porque también eres un escogido de Dios. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra realmente te ha hecho pensar que el camino que estabas caminando ya no es lo que vos esperabas, que tenés mucha incertidumbre de lo que pase en el futuro con vos y con tu familia, que realmente no importa el dinero que tengas, no importa la clase social en la que te manejes, no importa las actividades que hagas, si eres o no autoridad, si estás en cierta forma bien dentro de las amistades, dentro del trabajo, dentro de la casa, pero sientes ese vacío, esa incertidumbre, sientes que algo te falta. Entonces es tiempo de tomar la decisión y decir, Señor Jesús, te entrego mi corazón. Yo te pido que repitas conmigo esto si realmente lo crees. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Me he dado cuenta que he caminado lejos de ti, en dirección opuesta a ti, por mucho tiempo. He estado perdido, pero también sé que viniste a buscarme. Y acá estoy, me has hallado. Ahora te tomo como mi Señor y Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tuyo. Quiero que te manifiestes a mí. Quiero conocerte. Quiero conocer ese amor. Quiero vivir en ti. Quiero sentarme en lugares celestiales. Quiero ser resucitado contigo. Y si hoy cerrara mis ojos, quiero despertar en los brazos de mi Padre en el cielo. Te amo, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, ha sido el inicio de una relación hermosa con Dios, donde Dios sale de esa botella religiosa en la que suelen meterla algunas personas y se convierte en la persona que te va a ayudar a vivir una vida
de victoria en victoria, una vida llena, llena, llena de amor, de pasión, de gloria, que no importa las dificultades que vengan, la vida de Dios suple toda situación. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. He descubierto, Señor, que tu amor es más grande de lo que puedo imaginar y de lo que puedo pensar, de lo que puedo razonar. Que aun cuando yo no entendía muchas cosas, tú me llevabas por el camino para encontrarme contigo. Y asimismo, como lo hiciste conmigo, también lo estás haciendo con todas estas familias, con todas estas personas, para que ese encuentro poderoso entre tú y el protagonista que te está esperando, Señor, derrame vida a una sociedad que te necesita. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes esa paciencia para esperarnos, paciencia para llamarnos una y otra vez, para pasar por ese lugar y tener ese encuentro con nosotros. Pero hoy, Señor, abrimos las puertas de nuestra casa para que poses en nuestro hogar y que tu vida llene nuestra familia. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos. Amén y amén. Queridos amigos, estoy totalmente dichoso, o me siento dichoso, porque esta palabra ha tocado tanto mi corazón y sé de que no solamente el mío, sino el tuyo. Y que va a traer mucha bendición, pero mucha bendición a los que te rodean. Será hasta la próxima. De tu amor no pude esconderme, es la verdad que me sostiene. Me tomaste de la mano